Bueno, pues lo que salto hoy ahora es a esta transparencia, que os la repetiré durante esta presentación en alguna otra ocasión, y durante los distintos cursos también seguro que la volveréis a ver. Esa transparencia, que es una transparencia que me gusta mucho, y que lo que trata de reflejar es ese flujo o ese pipeline clásico de lo que es un análisis de datos clásico. Uno sí que partiría de unos datos en crudo. Quizás no todos ellos son necesarios ni interesantes para realizar los análisis posteriores, por lo cual deberá realizar una selección. Se quedará con un grupo o con un subgrupo de estos datos. Quizás tenga que preprocesarlos, quizás tenga que transformarlos, y luego ya vendrá la parte de Machine Learning o el aprendizaje de los distintos modelos, el aprendizaje automático de los distintos modelos, y de lo que se tratará es de finalmente acabar mediante, por supuesto, la ayuda y la colaboración de un humano, de un experto en el campo en el cual tengamos interés. Se tratará finalmente de analizar estos modelos, interpretarlos, evaluarlos y a ver si finalmente llegamos a esta fase final de conocimiento humano, dándonos cuenta que hemos partido desde estos datos en crudo. Como os comento, este flujo o este pipeline sí que trataría de reflejar esa aproximación a la minería de datos. Bien, pues bien, me sirve esa transparencia para ya dar un salto y para hablaros de las técnicas principales, según mi punto de vista, que nos encontramos dentro de lo que es la disciplina del análisis o de la minería de datos. Bien. Me atrevo, y esto quizás sea una atrevencia, ¿no? Pero bueno, me atrevo yo, por lo menos desde mi perspectiva y la experiencia que tengo, a dividir las distintas técnicas de análisis de datos y de minería de datos en dos grupos. Por un lado, podemos pensar que tenemos métodos y modelos predictivos en los cuales, en estos métodos y modelos predictivos, lo que se trata es de aprender un modelo de tal manera que ese modelo me ayude para predecir el valor futuro de una variable concreta. A partir del resto de variables que me servirían para aprender un modelo concreto, y los casos, por supuesto, que me serviría para aprender un modelo para predecir el valor de otra variable concreta. Los métodos predictivos. Tendríamos sobre todo dos familias. A nivel de clasificación supervisada, cuando la variable a predecir se trata de una variable nominal, y por otro lado, los conceptos de regresión, cuando la variable a predecir se tratase de una variable cuantitativa, numérica cuantitativa. ¿De acuerdo? Bien, métodos predictivos, y por otro lado tenemos métodos descriptivos. Métodos descriptivos serían aquellos en los cuales se trata de buscar patrones o de regularidades en los datos que me ayuden a interpretarlos, a describirlos. No tengo ya tanto un problema de predicción, sino quizás más un problema de descripción y de interpretación de los datos. Aquí podemos encontrarnos con distintas disciplinas como el clustering o la clasificación supervisada, y tal y como comenta la palabra de clustering, se trataría de realizar distintos agrupamientos de los distintos casos que tenemos. Reglas de asociación, que posteriormente os hablaré. Selección de variables, esto es, todas las variables de mi problema concreto son igualmente relevantes y de importantes para construir mis modelos finales. Se trataría de aprender de reconocer subgrupos de variables relevantes respecto a mi problema de clasificación o de predicción o en cuestión, detección de outliers, etcétera, etcétera. Y aquí podría haber más disciplinas dentro de estos métodos descriptivos. Pues esta idea, ¿no? Modelos predictivos, modelos descriptivos. Pasaré y saltaré ya un poquito más en detalle a describiros algunas de las técnicas ya concretas dentro de cada una de las dos familias. Primeramente, quizás una de las disciplinas más conocidas dentro del análisis de la minería de datos. Dentro de los métodos predictivos, la clasificación supervisada. Bien, como trato de reflejar en la transparencia o en la imagen, dentro de la clasificación supervisada, uno parte de un conjunto de entrenamiento en los cuales, en esta matriz de datos, lo que os trato de reflejar es en las filas, en cada una de las filas, os trato de reflejar distintos casos, instancias, ejemplos. Todos y cada uno de ellos están caracterizados por las mismas variables, llamémosle predictoras, desde x1, x2 hasta xn, y en mi conjunto de entrenamiento también cada uno de estos casos está etiquetado por una variable clase, llamémosle c o variable clase, y para cada uno de estos casos del conjunto de entrenamiento se conoce el valor de esta variable clase. En los campos de clasificación supervisada, esta variable clase
toma valores nominales. Nominales en el sentido, me explico, que toma valores en el sentido como los colores. Esto es, nombres, sea rojo, blanco, verde, azul, o para el problema concreto que fuera. Pero no estamos hablando de una variable numérica, sino que estamos hablando de una variable que tomase distintos valores a niveles de nombre. Puede ser sí, no, puede ser lloverá, no lloverá, puede ser ayer, hoy, puede ser colores. Ya los problemas concretos, aplicaciones concretos, ya los veremos y nos ayudarán a reconocerlos. Este es el conjunto de entrenamiento. Y de lo que se tratará es, a partir de este conjunto de entrenamiento, como os puedo decir con la palabra etiquetado. ¿Por qué etiquetado? Porque el valor de la variable clase se conoce para cada uno de los casos. A partir de este conjunto de datos etiquetados se trataría de construir un modelo de clasificación supervisada que nos ayudaría a predecir el valor de la variable clase de un caso futuro que nos llegase, y para ese caso futuro que nos llegase, bien conoceríamos los valores de las variables predictoras desde x1 a xn para ese caso futuro, pero desconocemos el valor de la variable c de ese caso futuro. El modelo que hemos aprendido con estos casos que tenemos en pantalla nos ayudará a realizar una apuesta, una predicción sobre el valor de la variable clase de ese caso futuro. Este es el clásico flujo de la clasificación supervisada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Como veis, los distintos casos los muestro etiquetados o con distintos colores. ¿Por qué se le llama clasificación supervisada? Porque la variable c o la variable clase está presente y supervisa todo el proceso de aprendizaje de los modelos posteriores. Otro concepto que sí que os quiero dejar clave y que lo he comentado ahora mismo un poco de pasada es esa idea de que el modelo que hemos aprendido con estos casos de entrenamiento sobre el caso futuro del cual desconocemos el valor de la variable c realiza una predicción o una apuesta. Una apuesta en el sentido de que el valor real de la variable clase de ese caso futuro es desconocido, entre comillas, como si solo lo conociese Dios, es desconocido, y el modelo lo que realiza es una apuesta, yo creo que, ¿de acuerdo? Bien, mediante este diagrama, esta figura, lo que sí os trato es de reflejar ese proceso que os he comentado anteriormente, en el sentido de que uno parte de este conjunto de entrenamiento con sus variables predictoras, también etiquetado con su variable c, predictoras desde x1 a xn, con variables c, conjunto de entrenamiento etiquetado. A partir de aquí utilizaremos un algoritmo o una técnica de clasificación supervisada para aprender un clasificador, y este clasificador, su trabajo el día de mañana es para un nuevo caso que nos llegue a partir del cual sean conocidas el valor de sus variables predictoras desde x1 a xn, pero sea desconocida y tengamos interés en predecir el valor de su variable c. Este clasificador que hemos aprendido con los casos etiquetados nos ayudará a predecir el valor de la variable clase de este caso futuro. Este es el flujo, este es el flujo de la clasificación supervisada. Bueno, cuando se hablaba en las transparencias previas, ¿no?, de distintos modelos o de distintos modelos o técnicas de clasificación supervisada ya concretas. Bueno, aquí seguro que a muchos de vosotros os sonarán técnicas y conceptos como árboles de decisión, support vector machines. Aquí os muestro pues dos imágenes o dos transparencias, o sean redes neuronales, o sean redes bayesianas para clasificación. Bueno, aquí durante el curso y durante el máster ya veréis distintos modelos, técnicas de clasificación supervisada concretas, y vamos, aquí os podéis aburrir, tanto de conocer distintos modelos y técnicas de clasificación supervisada. Las veréis tanto durante el máster como, a poca curiosidad que tengáis, las encontraréis también en la red y en internet. Y bueno, dentro de las técnicas predictivas de la minería y el análisis de datos, después de la clasificación supervisada, estrechamente hermanada con ella, está el concepto de regresión. En el concepto de regresión únicamente varía respecto al concepto de clasificación supervisada, en el sentido de que la variable que queremos predecir toma valores cuantitativos numéricos,
numéricos. Una poco que piense, pues es el ejemplo se le viene a la cabeza: predicción de predicción de temperatura, cantidad de lluvia, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo único en lo que varía. He tratado aquí de reflejarlos con esta matriz, y en ese concepto de que los casos siguen estando etiquetados en este sentido, más que etiquetados, etiquetados en un sentido cuantitativo. Estos casos nos servirían para el aprendizaje de un modelo de regresión, que nos ayuda a predecir el valor cuantitativo futuro de casos nuevos que nos llegasen, casos nuevos que nos llegasen, como anteriormente, caracterizados por las n variables predictoras, pero de valor c, de valor cuantitativo desconocido. Bueno, modelos concretos y tipos concretos de regresión. Bueno, en la literatura, por un lado, están los árboles de regresión, y quizás la más conocida, igual seguro que para alguno de vosotros este concepto ya os sonará, regresiones lineales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, como os comento, no quizás con la amplitud de la clasificación supervisada, pero hay muchísimos tipos de modelos de regresión, y vamos, durante tanto este curso de exploración, análisis de datos y minería de datos encontraréis, y os mostraremos distintos tipos de modelos de regresión, y también a poca curiosidad que tengáis en internet, vamos, os podéis aburrir de ver distintos modelos de regresión. Bueno, después de hablaros de estos conceptos de clasificación supervisada y regresión, saltaré ya a las aplicaciones en el mundo real, que nos ayudarán mucho a visualizar y colocarnos dónde y de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, rápidamente, dentro de las aplicaciones de modelos de predicción, pues aparecen aplicaciones como la primera que tenemos aquí, predicciones de OCR, o de Object Character Recognition, en las cuales se trataría de predecir el carácter concreto a partir de la escritura humana. Esto es, en una escritura humana que realizásemos, cuando escribiésemos, bien sea un carácter o un dígito concreto, tratar de reconocerlo. Como podéis ver aquí abajo también, reconocimiento de caras, reconocimiento de distintas formas, y sobre todo os quiero marcar este tipo de aplicación sí que está englobada bajo ese concepto de reconocimiento de patrones, ¿no? Patrones, sean de caracteres, de dígitos, de distintas formas, sean de caras, etcétera, etcétera. Pattern recognition, reconocimiento de patrones. Bien. Una aplicación que en mi grupo de investigación en concreto hemos trabajado durante los últimos años, una aplicación pues muy bonita y muy atractiva, es cada año, y aquí en este mapa os reflejo lo que es para nosotros el Golfo de Vizcaya, con la costa española y posteriormente con la costa francesa. Y cada año una decisión que se debe tomar a nivel de la Unión Europea es el fijar las tasas de captura que permiten a los distintos barcos para las distintas especies marinas. Previo a ello, la Unión Europea pide un informe a distintos grupos de investigación en oceanografía a nivel de qué tasas, a nivel de cuál es la biomasa que prevén que tendrá cada especie concreta en el año futuro, y a partir de esas predicciones que realizan los distintos grupos oceanográficos, posteriormente la Unión Europea fija las distintas tasas de captura para cada una de las especies. Y ante ello, pues como os podéis imaginar, pues los distintos institutos de oceanografía deben realizar sus predicciones diciendo, bueno, yo creo que esta especie concreta, sea sardina, merluza, anchoa, etcétera, etcétera, tendrá un nivel de biomasa X el año que viene, para que a partir de ahí se tome una decisión concreta a nivel de captura. Otros ejemplos concretos a nivel de predicción, y un ejemplo ya muy cercano a lo que es el computer science o el mundo de la informática, pues bueno, hoy en día tanto los filtros de spam, como los distintos sistemas, llámase de antivirus, ¿no?, de detección de malware o bootware en nuestro ordenador, pues hoy en día esos sistemas funcionan con técnicas de análisis de datos. Otra aplicación que está moviendo a la humanidad hoy en día de una manera gigante o espectacular
es dentro de lo que es otra disciplina que está íntimamente relacionada con el mundo del análisis de la minería de datos, una disciplina que se la conoce también como bioinformática. En lo que se trataría es con las nuevas tecnologías que hay a nivel biológico para capturar distintos datos de distintas moléculas biológicas, sean genes, proteínas, metabolitos, etcétera, etcétera. Con las nuevas tecnologías de captura de datos biológicos que se han generado durante los últimos años, utilizar técnicas de análisis de datos y de minería de datos dentro de lo que es este concepto de la bioinformática para la búsqueda de biomarcadores en enfermedades concretas. Ese concepto de biomarcador es clave en el mundo de la bioinformática y a lo que hace referencia es a aquel, sea molécula concreta, sea gen, proteína, metabolito, etcétera, etcétera, que tiene un nivel de expresión numérico distinto entre, digámosle por simplificar, un grupo de pacientes enfermos de una enfermedad y un grupo de controles sanos respecto a esa enfermedad. Y como os podéis imaginar, las cantidades de dinero que está moviendo la humanidad en busca de estos biomarcadores pues son ingentes, son ingentes. Bueno, otra aplicación a nivel de predicción, a poco interés curiosidad que tengáis y que acudáis al portal de la NASA, parece ser que en la NASA tal es la captura tan continua de datos que están capturando de distintas imágenes de los distintos escenarios estelares, reciben imágenes de un montón de objetos brillantes que están en el espacio y que capturan sus distintos telescopios, y de lo que se trata es de predecir qué es cada uno de esos objetos que capturan ellos en sus imágenes estelares, sea un agujero negro, sea una estrella de tipo A, X o lo que fuera. Un problema, pues bueno, que la clave para una agencia de investigación tan importante como la NASA. Y bueno, otro ejemplo que nos sonará y que nos sonará a todos muy cercano, es el que tienen las grandes compañías. He puesto un ejemplo con compañías españolas de teléfonos móviles, son las imágenes que os he puesto, pero a todos nosotros pues es muy común que recibamos llamadas desde las compañías preguntándonos: oye, ¿estás a gusto? ¿No estás a gusto en la compañía? ¿Te ofrecemos este nuevo servicio o este nuevo paquete? O que recibamos una llamada desde otra compañía, y lo que se trata es estas compañías de telecomunicaciones y telefonía móvil tienen unos registros y unas capturas pues ingentes de datos respecto a los distintos clientes que tienen, y de lo que se trata de predecir es qué clientes tienen un mayor riesgo de fugarse, de dejar la compañía y de irse de una compañía de telefonía móvil, saltar a otra. Y de lo que se trata es de predecir esos clientes que todavía estando con mi compañía de telefonía móvil tienen mayor riesgo de fugarse a esa compañía, y de lo que se trataría es que luego la compañía trata de priorizarlos, de clasificarlos, de predecirlos, y posteriormente pues aquí entre comillas nos bombardean con sus llamadas, ofrecimiento de nuevas ofertas, etcétera, etcétera, con el objetivo de que no nos fuguemos, porque ellos están viendo que los patrones de las distintas variables que ellos capturan, pues que se parecen a las de aquellos clientes que previamente ellos almacenaron y se fueron a otra compañía.